La clase pasada vimos lo que es soberanía. Entendimos que la soberanía es el poder máximo que se tiene sobre un estado. También vimos que la soberanía, cada país se hace cargo de su propia soberanía internamente. Que un país solamente puede resolver los problemas que le competen a su propio país y que no puede intrometerse en los asuntos de otro. Porque si lo hiciera, caería en guerra. De ahí la importancia de la soberanía. Hablamos que la soberanía se encuentra en el artículo 39 constitucional. Ajá. Y bueno, hablábamos también de que los países, para poder convivir entre ellos mismos, necesitan tener reglas. Y estas reglas son estipuladas por el derecho internacional. El derecho internacional es quien dice cuáles son las reglas o los lineamientos o las normas o las leyes que debe de seguir cada país en determinadas materias. Por ejemplo, si un país quiere hacer un tratado internacional, tiene que sujetarse a ciertas leyes. Si un país quiere venderle a otro país, tiene que sujetarse a otras reglas. Si un país quiere pertenecer a otro país, tiene que sujetarse a varias reglas. Y todas estas reglas son puestas por la comunidad internacional a través de los organismos internacionales. Bueno, como vamos a ver los principios básicos de la política exterior, los principios de la política exterior en el mundo, es importante que sepamos qué es el derecho internacional y para qué sirve. Ya sabemos que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula el comportamiento del hombre en sociedad. En este caso, el derecho internacional no solamente se va a encaminar o se va a concentrar en los individuos, sino se va a concentrar en los estados. Aquí en este derecho internacional no vamos a hablar de personas, vamos a hablar de estados. Ajá. Bueno, para eso es importante que entendamos lo que es el derecho internacional, que es el tema que vamos a ver. Ya dijimos, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento del hombre en sociedad. O también el derecho es más bien el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento del hombre para mantener el orden social. ¿Y dónde va a regular ese derecho? Internamente en cada país. Pero aquí estamos hablando del derecho internacional. Este derecho no solamente va a regir a un país, sino va a regir a todos los países. Y bueno, el derecho internacional, aquí como ya lo ven, son ciertas leyes que van a tener vigencia, o que van a tener validez en todo el mundo. Ese sería el derecho internacional. Son las normas que van a tener vigencia o que van a tener validez en todo el mundo. Bueno, vamos a ver qué es el derecho internacional. Concepto de derecho internacional. El derecho internacional es conjunto de normas jurídicas internacionales que regulan las leyes de los estados. ¿Qué entiendo con esta definición que es derecho internacional? Pues van a ser normas, van a ser leyes que las va a crear ¿quién? Los países. Aquí ya no solamente los va a crear las autoridades de un determinado país, sino que estas leyes van a ser creadas por organismos internacionales. Y estas leyes van a regular las conductas de los estados. Ajá. Bueno, aquí, en el derecho internacional, el derecho nacional o el derecho interno es, por ejemplo, el derecho penal. En México, las personas que cometen el secuestro es hasta 45 años. Ajá. Pero a lo mejor en Estados Unidos, quien comete un secuestro, a lo mejor supongamos en Texas, la condena es la pena de muerte. Ahí las leyes son propias de cada país y esos son derechos nacionales o derechos internos. ¿Qué es el derecho internacional? Es cuando estas normas no van a regular a las personas, sino van a regular a quiénes, a los países. Si un país se mete con este país, van a existir normas que van a regular podríamos decir, la buena convivencia entre ellos. Un ejemplo, México forma parte de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y la Organización de las Naciones Unidas está integrado por 193 países. Estos 193 países que conforman la ONU, todos ellos siguen reglas impuestas ¿por quién? Por la ONU. Eso es el derecho internacional. El derecho que impone la ONU no solamente va a ser para un país, sino van a ser para todos los países del mundo. El derecho internacional se divide en dos. Se divide en derecho internacional público
Ajá. Quiere decir esto? El derecho internacional público va a regular a quiénes, las relaciones existentes entre los estados, es decir, las relaciones existentes entre Estados Unidos y Canadá, entre México y Perú, entre Perú y Venezuela, entre Venezuela y Colombia. Ese es el derecho internacional público, va a regular a los estados o a los países, no a las personas integrantes de cada país, sino a los estados. Aquí es como si Pedro fuera Estados Unidos, como si Javier fuera Venezuela. Aquí no nos estamos refiriendo a personas, nos estamos refiriendo a estados. Y es por eso el tema de las manos. Y vamos a ver. Dice, el derecho internacional público es la rama del derecho público exterior que estudia y regula el comportamiento de los estados. Aquí claramente, de los estados, no de las personas. Y otros sujetos internacionales para garantizar la paz, la cooperación internacional mediante normas nacidas de fuentes internacionales. Aquí vamos a definir el concepto, o más bien vamos a desmenuzar el concepto. Dice, es la rama del derecho público exterior. Es decir, que este derecho público no va a regular internamente a un país, sino lo va a regular externamente. ¿Y cómo regular externamente? A todos los países que integra la comunidad internacional. Dice que estudia y regula el comportamiento de los estados. Vuelvo a decirles, de los estados, no de las personas. Aquí va a regular cómo se comporta Estados Unidos, cómo se comporta Venezuela, cómo se comporta Colombia, cómo se comporta Australia, cómo se comporta Austria, etc. Dice, y otros sujetos internacionales. ¿Quiénes son esos sujetos internacionales? La ONU, la OMS, la UNICEF, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc., etc., etc. Y dice que sirve para garantizar la paz entre los países. Es decir, el derecho internacional es decir, ¿cómo vamos a mantener la paz entre toda la comunidad internacional? Pues haciendo que cada país respete la soberanía del otro, es decir, que cada país resuelva sus problemas. Aquí también, ¿cómo vamos a mantener la paz? Que si tú, México, tienes un conflicto con Argentina, ¿de qué manera vas a resolver ese conflicto? El derecho internacional te va a establecer los mecanismos en los cuales tienes que resolver ese conflicto. Y te va a decir el derecho internacional, la única manera de resolver el conflicto es a través del diálogo. Y entonces la única manera en cómo México va a resolver el problema con Argentina va a ser a través del diálogo, a través de la conversación. Si Argentina viene y manda una bomba nuclear a México, en ese momento él está haciendo ¿qué? Está desobedeciendo las leyes internacionales. Entonces, ¿cuál es el objetivo del derecho internacional público? Mantener la paz entre los países. Y dice, y la cooperación internacional. ¿Qué es la cooperación internacional? Es la ayuda mutua entre los estados. Es decir, si Estados Unidos quiere ayudar a Chile, entonces las leyes internacionales le van a decir a Estados Unidos cómo ayudar a Chile. Le va a decir, bueno, para ayudar a Chile tienes que hacer esto y cumplir con ciertas normas. Generalmente, esta cooperación internacional o la ayuda entre los países se hace a través de tratados internacionales. Por ejemplo, si Estados Unidos quiere ayudar a Chile en su economía, entonces va a ser un tratado internacional en materia económica. Si, por ejemplo, México quiere ayudar a Honduras, pero no de una manera económica, sino mejorando su educación, entonces va a ser un tratado internacional referente a la educación. Básicamente, el derecho internacional se ve reflejado o lo vamos a representar con los tratados internacionales que hacen los países. Y esos tratados internacionales sirven para la cooperación internacional, es decir, para ayudarse mutuamente un estado con otro o un grupo de estados ayudar a otro grupo de estados. Y dice, mediante normas nacidas de fuentes internacionales. ¿Cuáles son estas fuentes internacionales? Generalmente son los organismos internacionales. Por ejemplo, si en el primer ejemplo que les decía, si Estados Unidos quiere ayudar a Chile en materia económica, el organismo que va a establecer las normas o las reglas para que Estados Unidos le ayude a Chile va a ser el COI, la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio le va a dar las normas a Estados Unidos para ayudar a Chile. Si, por ejemplo, segundo ejemplo, México quiere ayudar a El Salvador, creo que fue lo que dije, en mejorar su educación, entonces, ¿quién va a establecer las normas? Pues la UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. Entonces,
Ellos van a ser los encargados de hacer las leyes o las normas que van a seguir los estados para mantener una sana convivencia entre ellos. Eso es el derecho internacional público y vamos a hablar, que estamos hablando, que regula el comportamiento entre los estados. Luego, derecho internacional privado. Derecho internacional privado no se va a referir como en el público a Estado, sino el derecho internacional privado se va a referir a personas que habitan en diferentes lugares del mundo o en diferentes países. El derecho internacional privado es, por ejemplo, si yo me casé aquí en México y me casé con una argentina, entonces se van a aplicar las leyes internacionales para que yo me pueda divorciar de la Argentina cuando ella está en su país y yo estoy en mi país. Bueno, derecho internacional privado. Dice, es la rama del derecho privado que estudia y regula los conflictos de competencia internacional, los conflictos de leyes internacionales, la cooperación procesal y determinar la condición jurídica de los extranjeros. Vamos a analizar este concepto. Es la rama del derecho privado, es decir, que va a regular ¿a quiénes? ¿A los estados? No, a las personas que viven en diferentes países. Y dice, y regula los conflictos de competencia internacional. Por ejemplo, si esta persona que está aquí se casó hace 2 años y entonces su mujer se separaron y su mujer se va a vivir a Argentina. Y entonces ella desde Argentina va a exhortar a que esta persona que vive aquí en Alaska le mande el dinero para mantener a su hijo. Y si no lo hace de manera voluntaria, entonces esta mujer va a iniciar un proceso internacional para pedirle al gobierno de Alaska que detenga a su marido para que le dé la pensión alimenticia. Eso sería el derecho internacional privado. Y dice, regula los conflictos de competencia internacional. Es decir, como ya les decía, si esta persona está en Alaska y esta persona está en Argentina, ¿por qué leyes se van a resolver? Pues justamente ahí es competencia internacional. Los tribunales internacionales van a decir, bueno, si viviste todo tu matrimonio en Alaska, entonces se va a resolver con las leyes de Alaska. Pero si tú viviste en Argentina con esta persona durante tanto tiempo, se va a resolver en Argentina. Pero esta persona ya no está viviendo en Argentina, está viviendo en Alaska. ¿Cómo vamos a obligar a esa persona a que cumpla las leyes argentinas? Pues a través de exhortos, que el gobierno de Argentina tiene que mandar al gobierno de Estados Unidos para que este hombre cumpla con sus obligaciones. Y dice, los conflictos de leyes internacionales, la cooperación procesal. Aquí, básicamente, este derecho internacional este derecho internacional privado es lo que vimos con el proceso de extradición. Es la cooperación entre los países para intercambiarse reos. Pero aquí no, los sujetos del derecho no son los estados, sino son las personas que se encuentran en diferentes países. Y dice ya determinar la condición jurídica de los extranjeros. Es decir, si en este país estás ilegal, pues regresarte a tu país, deportarte a tu país. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derecho internacional privado. Estás en un país que no es el tuyo de una manera ilegal. Bueno. El derecho internacional, ya lo dijimos, se va a dividir en derecho internacional público y en derecho internacional privado. Vamos a ver ejemplos en cómo se utiliza el derecho internacional público. Derecho internacional público va a servir para resolver conflictos entre los países. Supongamos, si México y Estados Unidos tienen un conflicto porque Estados Unidos pasó sus tropas por el territorio mexicano para llegar a Venezuela, y al gobierno mexicano dice, oye, estás interviniendo mi país o estás violando mi soberanía. Ya hay un conflicto entre Estados Unidos y México por haber pasado esos tanques o el ejército por el territorio mexicano. Entonces, ¿qué va a pasar? El derecho internacional va a resolver ese problema entre México y Estados Unidos aplicando las leyes internacionales. Y estas leyes internacionales van a decir quién tuvo la culpa. O, por ejemplo, de resolver conflictos internacionales entre los países. Supongamos que Estados Unidos, bueno, en este caso, supongamos que Estados Unidos saben perfectamente que quiere invadir a Venezuela. Entonces, llega Estados Unidos a Venezuela y cambia al presidente de la República Venezolana. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber un conflicto entre ¿quién? Entre Venezuela y Estados Unidos.
Ese conflicto, ¿quién lo van a resolver? El derecho internacional público. Y va a decidir el derecho internacional público quién es el responsable. Y si Estados Unidos violó la soberanía de Venezuela, entonces le va a imponer un castigo a Estados Unidos. Pero si lo hizo porque el pueblo así lo pidió, entonces no le va a pedir, no le va a imponer un castigo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo hizo para ayudar a la población. Siguiente, compartir entre los países educación, ciencia y tecnología. Era lo que les había dicho hace ratito. Si tú como mexicano, si un país quiere ayudar a un país pobre, pues lo va a hacer a través de las leyes del derecho internacional público. ¿Cómo? A través de un tratado internacional. Supongamos, si Suiza quiere ayudar a Haití, entonces lo tiene que hacer de una manera concreta. ¿Cómo? Lo que establezca el derecho internacional público. Si el derecho internacional público dice que tiene que hacerlo a través de ciertos organismos o tiene que hacerlo a través de ciertas leyes, es como lo tiene que hacer el país. Entonces, compartir entre los países educación. Ajá. Si yo quiero mandar a un maestro mexicano, pues tengo que hacerlo a través de leyes internacionales para no violar la soberanía de esos países. Si yo quiero, por ejemplo, si ahorita en este momento, ciencia y tecnología, si se va a descubrir la vacuna contra el COVID y se descubre en China, entonces el derecho internacional público es el que va a determinar cómo se va a distribuir ese medicamento a todos los países del mundo. Eso sería compartir entre los países ciencia, educación y tecnología. Siguiente. El funcionamiento y reglas para embajadas y o consulados. Aquí. ¿Qué es una embajada? Una embajada, ya lo sabemos, es una extensión del territorio mexicano o de un territorio de un país. En este caso, perdón, lo voy a hacer un poquito más claro. ¿Qué es una embajada mexicana? Una embajada mexicana es la extensión del territorio mexicano en cualquier otro país del mundo. Ajá. La embajada en Estados Unidos o en España, mexicana, forma parte del territorio mexicano, no de Estados Unidos. Lo mismo, la embajada de los Estados Unidos en México es una extensión del territorio norteamericano. ¿Qué es un consulado? Un consulado son oficinas que representan al gobierno de un determinado país en el extranjero. ¿Qué hace el derecho internacional público? El derecho internacional público lo que hace es establece las reglas de cómo deben de funcionar las embajadas y los consulados. Por ejemplo, qué funciones debe de realizar un embajador y qué funciones debe de realizar un consulado. Por ejemplo, una función de la embajada es, tú estás de vacaciones en Islandia y resulta que en Islandia de pronto llegan a tu cuarto y te roban tu pasaporte. ¿A dónde tienes que ir a tramitar tu pasaporte? Lógicamente no te van a dejar salir del país. ¿A dónde vas a ir? A una embajada mexicana en Islandia, que es como la extensión del territorio mexicano, y ahí te van a dar tu pasaporte. Esa es una de las funciones que tienen las embajadas. ¿Y quién le dio esa función? El derecho internacional público. Ajá. Por eso hay países que no tienen embajadas. Por ejemplo, hay países que no tienen todo. ¿Cómo te puedo decir? Hay países en donde no todos los países tienen embajadas. Es decir, supongamos, a lo que quiero decir. Es un caso hipotético. Supongamos que en México no existiera la embajada de Cuba. ¿Por qué creen que no existiría? ¿Por qué creen que no podría existir una embajada en Cuba? Más bien, ¿por qué creen que México no permitiría que Cuba tuviera una embajada en nuestro país? ¿Cuál sería la razón por la cual México no permitiría que Cuba tuviera una embajada en México? Pues cuando no hay relación diplomática entre los países. Y eso sucedió hace como 2 años, cuando toda la comunidad internacional estaba en contra de Corea del Norte por el uso de bombas de destrucción masiva o armas de destrucción masiva. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno mexicano? Le pidió al gobierno coreano que abandonara el territorio nacional y que sacara su embajada de México. Esa es la única manera en donde un país no puede tener representación en otro, cuando existe un conflicto diplomático entre esos países. Ajá. Bueno, más adelante vamos a ver cuáles son las funciones de una embajada y de un consulado, como por ejemplo el hecho que los embajadores deben de tener como un censo de las personas que viven en ese país. Bueno, y también el derecho internacional público va a regular a la OMS, a la UNICEF, a la ONU, a la OEA y a todos los organismos internacionales
de cómo van a funcionar. Supongamos, Fondo Monetario Internacional. Si el Fondo Monetario Internacional quiere darle dinero a países que están sufriendo ahorita el COVID y que están en pésima economía, ¿quién va a regular las reglas de cómo el Banco Internacional o el Fondo Monetario Internacional le va a dar esos préstamos o le va a dar ese dinero? Pues el derecho internacional público. El derecho internacional público le va a decir al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, le va a decir, si quieres ayudar a Haití, lo tienes que hacer de esta manera. Y los gobiernos tienen que respetar esas reglas que ya están estipuladas en el derecho internacional público. Derecho internacional privado, proceso de extradición. Ya saben que el proceso de extradición es, yo cometo un delito en México, me voy a Italia y el gobierno mexicano se da cuenta de que yo huí a Italia. Y entonces le van a pedir a Italia que me regresen a México para que yo cumpla con mi, con mi proceso en mi país. Eso forma parte del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque no están sujetos los estados, sino una persona que vive en un diferente, más bien, no están sujetos los estados, sino un individuo que está en un país diferente al que cometió el delito. Conflictos entre individuos de diferentes nacionalidades, los que les decía. Si yo soy un extranjero, si yo fuera un extranjero alemán en México y de pronto me roban, yo lo primero que tengo que hacer es tengo que meter una denuncia en el Ministerio Público Mexicano. Pero si no me hace caso el Ministerio Público Mexicano y no resuelve mi problema, yo como ciudadano alemán puedo pedirle al gobierno de Alemania que haga algo para ayudarme a mí. Pero primero lo que tengo que hacer es ir con las autoridades pertinentes. Si esas autoridades no me hacen caso, ahora sí puedo hacer uso de mi país para que me ayuden. O también entre individuos de diferentes nacionalidades. Empresarios, un empresario vive en tal lado y resulta que un empresario vive en Alemania y este empresario va a México y en México queda de verle a una persona, no sé, 1 millón de pesos y resulta que esa persona se vuelve a regresar a Alemania. ¿Cómo yo puedo hacer o cómo esa persona que está en México puede demandar a ese alemán que le debe 1 millón de pesos? Pues a través del derecho internacional privado. Aquí le va a decir el gobierno mexicano, yo como mexicano voy a decirle a Alemania que esa persona me debe dinero y que está en su país y que lo buscan la manera de obligarlo a pagar. Testamentos, contrato, pensiones alimenticias, etc. Era lo que les decía. Aquí en el testamento, si yo tengo varios hijos y mis hijos, cada uno de ellos se va a vivir a otro país del mundo, me muero y ellos quieren exigir justamente que se les reparta el testamento, pero no quieren venir hasta México porque tienen sus actividades o sus vidas ya muy fincadas en esos países. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Utilizar el derecho internacional privado. ¿Para qué? Para que ellos puedan pelear la herencia o el testamento desde el lugar en donde ellos se encuentran, desde el país en donde ellos se encuentran.